Hola, buenos días. Espero que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestra 120 sesión académica de la SOMECOR. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida y agradecer al Centro de Rehabilitación Cardíaca CardioFit y a su personal por ser los anfitriones de esta sesión. Queremos, por otro lado, recordarles que ya estamos a pocos meses del 5º Congreso de Rehabilitación Cardiovascular, Prevención y Cardiología del Deporte, que estaremos organizando en conjunto con el Congreso Mexicano de Cardiología del 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre de este año. Además, hacerles extensiva la convocatoria al premio de investigación Nicandro Chávez, mismo que se estará recibiendo hasta el día 30 de agosto. Esperamos contar con buenos premios para que sientan también el estímulo de poder participar en lo que es la investigación de estos rubros: rehabilitación cardíaca, prevención y cardiología del deporte. Para ser puntuales y continuar con esta dinámica que tenemos de mantener la rehabilitación cardíaca como un centro de orden y todo lo que es la prevención, le voy a dar la palabra al doctor Jorge Lara, quien es expresidente de la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, quien también coordina la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por ser anfitriones. Muchas gracias a nuestros profesores y les dejo la palabra. Recuerden que contamos también con el aval del Consejo Mexicano de Cardiología, para lo cual necesitamos que cumplan con el 80% de asistencia a las sesiones. En el transcurso de la sesión estaremos compartiendo el link para que por favor hagan su registro, y ya contando con el 80% de la asistencia a todas las sesiones, pues tendrán los puntos del consejo como tal. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Adelante, Jorge. Gracias, Marianita. Gracias a la mesa directiva de SOMECOR y muchas felicidades por todo el trabajo que han estado realizando. Pues bienvenidos a esta 120 sesión académica de SOMECOR que organizamos el equipo de CardioFit, el Centro de Rehabilitación Cardíaca, ya 9 años en el privado. Y bueno, ya hablaremos más adelante, ya tenemos 2 sucursales. Hoy nos toca una sesión académica que hemos previsto que sea de cierto grado de novedad científica, en el sentido de hablar sobre un tema del cual no siempre se habla porque no siempre se tiene la disponibilidad del recurso, pero creemos que es cada vez más importante conocer los alcances justamente de lo que es la prueba de ejercicio cardiopulmonar, que es una prueba, como todos lo conocemos, con análisis de consumo de gases expirados, y a través de ella saber obtener y desmenuzar y exprimir la mayor cantidad de información para darle la aplicabilidad científica, el valor práctico que tiene en el contexto clínico, ¿no? Entonces, el tema de la sesión del día de hoy es aplicabilidad fisiológica del CPET y la evaluación respiratoria en rehabilitación cardíaca y en cardiología deportiva. Vamos a tener justamente disertantes que son parte del equipo interdisciplinario de CardioFit. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos primero a hablar de las bases fisiológicas de la prueba cardiopulmonar y su aplicabilidad clínica a cargo del doctor Víctor Lastra, después del valor espirométrico, sobre todo aplicado a nivel de la prescripción del ejercicio, de lo cual nos hablará el doctor Javier Miguel Ábalos. Después pasaremos la palabra a nuestro fisioterapeuta, que hablará de la evaluación respiratoria y de la terapia inspiratoria, a cargo de Manuel Juárez. Y finalmente hablaremos un poco de la aplicabilidad del CPET, pero ya en casos concretos de cardiología deportiva. Los panelistas van a hacer también comentarios que vienen de los fisioterapeutas que también forman parte del equipo, Lidia Rodríguez y Eduardo Leiva. Y bueno, al final, por supuesto, tendremos una discusión coordinada para preguntas, comentarios, respuestas, sugerencias, en fin, cualquier retroalimentación que venga de su parte, pues ya por parte de la sociedad. Comenzamos entonces con nuestro primer ponente. Para mí es un gusto presentar a uno de mis mejores colegas, que es el doctor Víctor Joaquín Lastra Silva. Él es cardiólogo egresado del Hospital Español de México, con alta especialidad en rehabilitación cardíaca, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Víctor ya tiene con nosotros un buen rato y una larga y vasta experiencia en rehabilitación cardiovascular. Recientemente incluso ya está coordinando el servicio de rehabilitación cardiovascular en el Hospital Español de México.
Así es que, pues, ya tiene buen ratito en esto y va cada vez haciéndose más sólido, ¿no? En la experiencia de la rehabilitación cardíaca. Víctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes para compartir un poco, pues como dice Jorge, más que novedades, poco utilizado en algunos centros porque pues es un recurso de difícil eh, acceso en algunas ocasiones. Podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Bueno, la prueba ergospirométrica es una herramienta que nos va a ayudar a estratificar al paciente del mismo modo que nos ayuda la prueba de esfuerzo convencional. Sin embargo, que nos va a dar un poco más de información, que es lo que yo siempre le digo al paciente, para poder prescribir de alguna forma un poco más precisa el ejercicio. Y no solo eso, sino también nos puede permitir encontrar algunos aspectos fisiopatológicos de la condición del paciente que no siempre son evidentes. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar habitualmente corre en dos pantallas de forma simultánea. En la primera tenemos em, el trazo electrocardiográfico de cualquier prueba de esfuerzo convencional, y en la segunda pantalla tenemos esta que es el analizador de gases. La forma más fácil de presentar la información que vamos obteniendo en la prueba de esfuerzo es a través de estos 9 paneles de Wasserman. En cada uno de estos paneles nos va a ir dando información acerca del estado de funcionamiento cardíaco, del funcionamiento pulmonar y también del funcionamiento metabólico del paciente. Y de esta forma, pues podemos hacer, como ya decía antes, algunas inferencias o diagnósticos del paciente al cual estamos sometiendo a esta prueba. En el primer cuadro o panel de Wasserman tenemos la gráfica del consumo de oxígeno que va aumentando obviamente cuando es en carga incremental, el consumo, la producción, perdón, de dióxido de carbono, y lo vemos graficado a través del tiempo, y una línea verde que se alcanza a ver aquí, que es el aumento de la carga, y aquí pues lo marca en watts. En el segundo panel es una gráfica igual a través del tiempo durante el transcurso de la prueba, en la cual vamos evaluando la frecuencia cardíaca, el aumento en la frecuencia cardíaca, que es la línea en naranja, y el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno es una medida importante e interesante en la prueba de esfuerzo porque nos permite evaluar de cierta forma en tiempo real cómo se está comportando el volumen latido. Y ahorita vamos a revisar por qué es que podemos interpretar esto como un subrogado del volumen latido. En el tercer panel vemos lo que es la pendiente B o V-slope, que también se le dice en inglés, en el cual vamos viendo cómo incrementa la producción de dióxido de carbono en relación al consumo de oxígeno. Y esta nos sirve para identificar el umbral ventilatorio o el umbral anaeróbico, como lo llamaba Wasserman. En el cuarto en el cuarto panel podemos ir evaluando cómo la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno en relación al volumen expirado por minuto, y de esto de cierta forma nos habla de la eficiencia ventilatoria que, como vemos a lo largo del programa, perdón, de la prueba de esfuerzo, va modificándose desde que inicia hasta el máximo esfuerzo y obviamente después en la recuperación.
El quinto panel es muy sencillo, nos habla respecto al incremento en el volumen expirado minuto contra la carga a lo largo del tiempo. El sexto panel es una gráfica, es una representación lineal de lo que vemos en el panel 4 y que esta pendiente nos habla de qué tan eh, eficiente es el paciente ventilatoriamente. Entre la más inclinada se encuentra esta pendiente, el paciente es menos eficiente para ventilar. Los últimos tres paneles vemos que son la presión al final de la expiración tanto de oxígeno y dióxido de carbono. Aquí es la reserva respiratoria, que sería el negativo de la curva del volumen expirado, y el cociente respiratorio, que ahorita nos vamos a detener un poquito más en el cociente respiratorio, y finalmente esta gráfica en la cual comparamos tanto el volumen expirado minuto en relación al volumen. Se silenció tu micrófono. Ahí está. Perdón. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, mm, hablamos muy frecuentemente de por qué el VO2, o el consumo máximo de oxígeno, es un indicador de la capacidad cardiorrespiratoria. Y la verdad es que a mí esta imagen, hasta o sea, la parte de los engranes, que es la que siempre vemos, a mí me gusta mucho porque la verdad es que cuando tratamos de explicarle a alguien el por qué puede haber disnea o puede haber intolerancia al esfuerzo, pues desde en muchos puntos que pueden ser los culpables y no necesariamente solo es el corazón. Entonces vemos que todo el cuerpo funciona de una manera secuencial y que si tenemos una alteración en cualquiera de estos niveles, pues al ser una cadena de engranes, si uno de estos engranes falla, el resto de la cadena de trabajo va a fallar. Y vemos que hay muchas causas que nos pueden causar, que nos pueden provocar alteraciones en la capacidad tanto de absorber el oxígeno al cuerpo, transportarlo, utilizarlo y después desechar los metabolitos que resultan de las reacciones para producir energía, y que si tenemos alteración a cualquiera de estos niveles, finalmente el resultado va a ser el mismo, que va a ser intolerancia al esfuerzo. Y es justamente en al utilizar la prueba de esfuerzo cardiopulmonar que podemos pues distinguir a qué nivel se encuentra la alteración, y de esta forma podemos tratar de una mejor manera o de una forma más eficiente y dirigida a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Vemos que normalmente la base por la cual nosotros podemos inferir METs en la prueba de esfuerzo convencional es porque existe una relación entre el cambio en el consumo de oxígeno y el cambio en la carga que se está realizando, que es muy constante en una población sana. Equivale más o menos a 10 mililitros por minuto por cada watt en aumento del trabajo que se está realizando. Y esto es muy constante porque las reacciones que generan esta energía pues son las mismas para todas las personas. Sin embargo, se ha visto que en los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, neumopatía, enfermedad arterial periférica, esta pendiente se ve disminuida. Y también se ha visto que en los pacientes obesos la curva tiene la misma pendiente de 10, sin embargo, por el costo adicional
que implica mover, en el caso del cicloergómetro, las piernas, pues esta curva se va desplazando hacia arriba. Y aquí vemos cómo los pacientes que tienen isquemia inicialmente tienen una pendiente muy similar a la de la población normal. Sin embargo, al empezar a presentar isquemia, esta pendiente se va aplanando. Y en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar vascular, esta pendiente es todavía más aplanada y la capacidad para desarrollar trabajo se ve todavía más afectada. Pasamos a la siguiente, por favor. Sabemos que la frecuencia cardíaca en carga incremental va pues ir aumentando hasta llegar al esfuerzo máximo y posterior a esto disminuye. De la misma manera, el volumen latido con el esfuerzo y conforme va aumentando el consumo de oxígeno, va incrementándose más o menos hasta un 60 o 70% del consumo máximo de oxígeno y posteriormente tiene una fase plana e incluso puede disminuir un poco. Y obviamente el paciente que está más entrenado, su capacidad para aumentar el volumen latido va a verse desplazada hacia la derecha. El siguiente, por favor. Gracias. Vemos cómo justamente en el panel 2 que mencionábamos al principio, el volumen, la frecuencia cardíaca, perdón, va incrementando con la carga hasta que llegamos al esfuerzo máximo y posteriormente viene la recuperación. Y vemos cómo el volumen, el pulso de oxígeno sigue una curva muy similar. Tiene un aumento inicial rápido que es debido al aumento del retorno venoso cuando nos empezamos al ejercicio y posteriormente el aumento es un poco más incremental hasta que va alcanzando de cierta forma una meseta, terminamos el esfuerzo y empieza la recuperación. Siguiente, por favor. Aquí lo que mencionamos es cómo es que el pulso de oxígeno y el volumen latido están relacionados y cómo estamos seguros que lo que estamos viendo es una representación del volumen latido. Bueno, hay que recordar en la ecuación de Fick que el consumo máximo de oxígeno va a ser el producto del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Si recordamos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido o el volumen sistólico, y despejamos esto, tenemos que el el consumo máximo de oxígeno dividido entre la frecuencia cardíaca nos va a dar un volumen latido por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, si quitamos de aquí la diferencia arteriovenosa de oxígeno y la quitamos del VO2 también, pues tenemos gasto cardíaco y volumen latido nos queda solito. Y es por eso que este parámetro es tan importante porque nos permite hacer evaluación dinámica de cómo se está comportando el volumen latido y pues también al evaluar el VO2, el gasto cardíaco en el paciente y podemos observar en algunas ocasiones caída del pulso de oxígeno, inclusive antes de que el paciente empiece a manifestar síntomas de isquemia. Entonces, hay veces que la única manifestación de isquemia miocárdica es una disminución en el volumen latido y el paciente no alcanza a producir isquemia. Vemos, mencionábamos también en el panel 8 esta cuestión del cociente respiratorio. Sabemos que los sustratos energéticos van cambiando durante el ejercicio y que a una mayor intensidad de esfuerzo, predominantemente va a ir subiendo el cociente respiratorio y aquí vemos cómo entre más bajo es el cociente respiratorio, mayor es la utilización de ácidos grasos como fuente energética y conforme va aumentando el cociente respiratorio hasta llegar a 1,
tenemos una mayor utilización de carbohidratos. Y esto pasa porque los carbohidratos son una fuente energética más eficiente para producir energía, requieren menos oxígeno que los ácidos grasos, y por eso es que cuando necesitamos hacer esfuerzos importantes, el cuerpo predominantemente oxida carbohidratos. Sin embargo, cuando queremos sostener esfuerzos por largas horas o, bueno, por un tiempo prolongado, pues los ácidos grasos nos proporcionan una reserva, pues, virtualmente inacabable de energía, y es por eso que podemos utilizarlos. Hay muchísimas causas de intolerancia al esfuerzo. Entre estas tenemos la obesidad, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, isquemia hemocárdica, enfermedad vascular pulmonar, neumopatías obstructivas o intersticiales, e incluso algunas cosas que pudieran parecer no tener tanto que ver como defectos de la pared torácica. La siguiente. Vemos que como comentábamos al principio, existen diferencias en el comportamiento de cómo va a subir el VO2 respecto a la carga en estos pacientes. Cuando el paciente ya no puede producir, tiene dificultades para generar más consumo de oxígeno en el paciente con insuficiencia cardíaca, pues esta se va a ir aplanando, como veíamos en la diapositiva anterior. Le podemos dar la siguiente, por favor. Vemos cómo aquí el consumo de oxígeno se va aplanando y aumenta el VO2. Cuando hay isquemia miocárdica, también la isquemia va a favorecer acidosis láctica, y esto va a hacer que la producción de CO2 aumente demasiado. Pasamos a la siguiente. Vemos cómo en el paciente con enfermedad pulmonar vascular, su capacidad de consumo de oxígeno está muy limitada, de un predicho de 2.1. Este paciente apenas viene logrando 1 litro de consumo de oxígeno, y vemos cómo en la enfermedad arterial periférica las dos están bajas. ¿Por qué? Porque al presentar isquemia, los músculos pues no son capaces de aumentar su consumo de oxígeno, y la principal limitación va a ser la claudicación, más que la acidosis que se genera a nivel sistémico. Siguiente, por favor. Veíamos que en los pacientes con enfermedad cardiovascular, en este caso un paciente con valvulopatía mitral, la capacidad para aumentar el pulso de oxígeno se ve disminuida comparado contra los controles, a diferencia del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual, a pesar de que sí hay una ligera disminución del volumen latido o del pulso de oxígeno, no se ve tan afectado como en el paciente cardiópata. A la que sigue, por favor. Vemos que en el paciente con enfermedad arterial coronaria, la pendiente de VO2 para su frecuencia cardíaca es baja, y vemos cómo los pacientes tienen incompetencia cronotrópica y no alcanzan a llegar a su frecuencia cardíaca. Sin embargo, estos pacientes tienen una reserva ventilatoria conservada, y en algunas ocasiones hay aumento del volumen latido. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, en estos pacientes pues tienen pendientes que está más aplanada respecto al aumento de la carga, como ya mencionábamos, y estos pacientes tienen mucha ineficiencia ventilatoria. Vemos cómo la producción el equivalente de producción de CO2 está aumentado. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una imagen muy importante, porque en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, en el panel 7 de Wassermann, vamos a ver que no se forma esa imagen que parecía H que veíamos al principio, que en realidad esto se ve aplanado, e incluso se ve
tendiente hacia abajo, y esto es por hiperventilación y por la ineficiencia ventilatoria. Y vemos cómo los pacientes no alcanzan a generar un volumen latido importante. Estos pacientes presentan desaturación porque el tiempo de tránsito del eritrocito en los capilares se ve disminuido por la destrucción o por la incapacidad de tener unidades funcionantes de alvéolos, y por eso estos pacientes durante el esfuerzo presentan desaturación importante. La siguiente. Vemos que en los pacientes con neumopatía obstructiva la reserva ventilatoria está muy disminuida. En un paciente normal vamos a encontrar que estos pacientes tienen reservas arriba de 35, mientras que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica agota prácticamente esta reserva ventilatoria, que esto también puede ser una característica en los pacientes con muy alto desempeño. Vemos que en los pacientes con neumopatía obstructiva, aquí su volumen expirado se acerca a su máxima volumen ventilatorio. Sin embargo, no alcanza la capacidad inspiratoria porque estos pacientes pues se va generando atrapamiento aéreo. Pasamos a la siguiente. Es importante recordar que la neumopatía también puede tener un efecto directo sobre la función ventricular izquierda al limitar el llenado ventricular izquierdo por aumento de la presión intratorácica. Esto también disminuye el retorno venoso al ventrículo derecho. Y pues finalmente también sabemos que no es raro que coexista la cardiopatía primaria y pues por lo tanto la reducción del consumo arterial. Finalmente, en la enfermedad pulmonar restrictiva, vemos cómo el paciente, a diferencia del EPOC, sí alcanza su capacidad inspiratoria máxima con el volumen tidal, pero vemos cómo también el agotamiento de la reserva respiratoria es una característica muy común en los pacientes que tienen neumopatía intrínseca, a diferencia de los pacientes con enfermedad vascular. Y ya para concluir, vemos que podemos evaluar una gran parte del funcionamiento cardiorrespiratorio y metabólico durante el esfuerzo mediante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y que cada entidad patológica va a tener características muy específicas que nos van a permitir evaluarlos durante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Y si nosotros hacemos un buen diagnóstico al ingresar a nuestro paciente a un programa de rehabilitación cardíaca, o incluso al estudiar disnea de causas oscuras, pues vamos a poder ofrecerle un mejor resultado a los pacientes a largo plazo. Gracias. Importantísima charla, Vic. Muchas gracias, al contrario, a ti, sobre todo por hacernos ver pues, los fundamentos fisiológicos sobre los que opera el CIPET, ver la importancia y el impacto que tiene para desarrollar diagnósticos en diferentes áreas más allá de la cardiopatía, en la neumopatía, en la enfermedad vascular periférica, inclusive en la enfermedad arterial periférica. Me encanta cómo resaltas este punto del delta consumo sobre el delta carga, que poco se usa y sin embargo nos ayuda mucho a diferenciar también estos diagnósticos, sobre todo a dilucidar la disnea de origen oscuro. Y bueno, finalmente saber hasta incluso cuál es el componente que más está afectando el consumo máximo de oxígeno, que es justo la reserva que queremos medir. Vamos a llevar ahorita entonces un poquito de aplicabilidad todo esto que Víctor nos trajo, pero nos vamos a centrar mucho en el tema pulmonar. Esta sesión quiero que justo tenga este valor científico, pero con aplicabilidad práctica en ciertos contextos donde lo podamos entender mejor. Entonces, el doctor Javier Miguel Ávalos Ríos, en ese sentido, nos va a ayudar a entender cuál es el valor de la espirometría en reposo y en esfuerzo para la prescripción terapéutica, sobre todo en aquellos que tienen realmente alguna afectación del componente pulmonar ya medido por CIPET. Él es médico especialista en cardiología, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, e hizo la alta especialidad en rehabilitación cardíaca en la misma institución. Así es que, Mike, adelante, te dejo la palabra para que puedas mostrarnos un poquito más sobre este tema. Muchas gracias, Doc. Pues sin más preámbulo, gracias por la presentación. Y pues bien sabemos que la ergospirometría pues, es un procedimiento no invasivo, es un estudio diagnóstico del cual nos ayuda mucho, ya que se realizan distintas mediciones, las cuales son continuas en cuanto a la respiración, el metabolismo de los gases durante una carga incremental. Nos permite bien valorar y juzgar la función y capacidad del sistema cardiopulmonar, obviamente de su metabolismo.
Si bien sabemos la palabra ergospirometría o ergometría viene de la palabra alemán. Esto estamos hablando que se introdujo en 1929 por Knipping. Pero ya desde antes ya se conocía o ya se hacían múltiples pruebas por estas personas desde 1790, a la cual nos remontamos, cuando se intentó por primera vez medir el metabolismo gaseoso en el ser humano, mientras que se realizaba un ejercicio físico, como vemos en la imagen más alta hasta la derecha, medía lo que es Lavoisier medía el consumo de gases, el metabolismo de gases, pues, a su asistente Seguin. Obviamente estaban experimentando, lo hacían en reposo y después al cargar una pesa, y pues obviamente querían valorar dicho metabolismo. En aquel entonces pues no era como ahora, las mediciones no eran continuas, y eso digo que se realizaba una medición antes o al inicio de dicho procedimiento y al final usando una mascarilla, en donde la producción de dióxido de carbono pues aspirado se absorbía por una solución hidróxido álcali. Y de esa manera ellos podían hacer las distintas mediciones. Ya en la parte de abajo vemos otro dispositivo ya que parece ya más un cicloergómetro, donde ya se hacen mediciones ya un poco más continuas. Sin embargo, es muy diferente a lo que conocemos al día de hoy. Siguiente, por favor, Doc. Es entonces cuando entramos, como ya lo mencionaba doctor Vic, tenemos múltiples variables por parte que nos brinda la prueba cardiopulmonar, y en cuanto a la ergospirometría, también nos ayuda mucho saber cuál es la capacidad del pulmón de dicho paciente, ¿no? Entonces, estas nuevas variables hay algunas sencillas, hay otras compuestas, en donde las compuestas son la conjunción de dos sencillas para dar una tercera. Tiene aplicaciones tanto diagnósticas como pronósticas. Obviamente las podemos agrupar, como bien ya mencionó en la previa, podemos observar que hay algunos paneles que son propiamente cardiovasculares, otros generales y otros quizás ventilatorios nada más. Entonces, esto nos ayuda como parte de un método sumamente útil para incrementar la potencia diagnóstica y pronóstica para evaluar a un paciente durante una carga incremental. Siguiente, Doc. Entonces, hablando de lo que siempre hacemos durante una prueba cardiopulmonar, si bien sabemos, la prueba cardiopulmonar nos ayuda a saber en dónde podemos localizar o poner a nuestro paciente durante una sesión de entrenamiento. Es decir, ya bien está dicho en las guías que podemos observar que por un consumo máximo de oxígeno, un porcentaje dado, o una frecuencia cardíaca dada máxima, o una frecuencia cardíaca de reserva, o bien, podemos poner a un paciente según en la zona de entrenamiento deseada, con el fin de obtener la mayor actividad cardiovascular y los mayores beneficios cardiovasculares, pulmonares, respiratorios, etcétera, y neurológicos, obviamente, en estos pacientes, al momento de que usamos una prueba cardiopulmonar. Si bien estos umbrales nos ayudan muchísimo para saber en dónde localizarlos. Hablando ya un poco ya más de lo pulmonar, ¿cómo es que afecta o qué es lo que se ha hecho en base a la evaluación espirométrica inicial durante o posterior a un programa de fase 2? ¿Cómo tendría que mejorar esto en los pacientes? Hay varios estudios, sin embargo, cabe recalcar que al momento de que ya iba investigando, pues encontraba algunos, sin embargo, como tal una terapia guiada al momento fue un tanto difícil de encontrar. Encontrando este artículo donde habla del cómo es que el entrenamiento, ya sea solo por entrenamiento de resistencia aeróbica, resistido o concurrente, cómo es que esto afecta la función del pulmón. Entonces, este estudio se realizó en la revista ERANI de las Ciencias Médicas Básicas, en donde se observó que en una población se decidió estudiar el efecto que tenía esto sobre la función pulmonar. Fueron 37 mujeres inactivas, saludables, es decir, no tienen ningún factor de riesgo. Según, se dividieron en 4 grupos: grupo control, sin ejercicio, resistencia aeróbica, resistido y combinado. Se realizaron entonces con valores basales, una espirometría, al cual no se usó como para guiar la terapéutica, sino solamente para saber el estado basal de las mismas, 24 horas previo y posterior a los entrenamientos. El entrenamiento o el periodo tuvo una duración de 8 semanas, 3 sesiones por semana, para una resistencia aeróbica más o menos de entre 20 y 26 minutos, donde los colocaron a una intensidad entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca de reserva. El resistido, fuerza, fueron más o menos 2 circuitos por sesión, 40-60 segundos por cada ejercicio, con una 60-80% de ritmo de RPM.
y posteriormente pues combinados los ambos protocolos. Aquí lo que quiero decirles es que se evidenció, si bien una mejoría con el entrenamiento de resistencia aeróbica y combinado, una mejoría de la capacidad vital forzada y el flujo respiratorio forzado del 25 al 75%. Aunque los 3 tipos de entrenamiento, como podemos observar, mejoró la ventilación voluntaria máxima. Sin embargo, solamente el entrenamiento de resistencia aeróbica aumentó significativamente el flujo respiratorio pico. Siguiente, por favor. En este estudio, donde ellos quisieron evaluar, ahora sí ya un poquito, ya más dirigido hacia lo que es las intensidades de la terapia inspiratoria muscular en estos pacientes, donde ellos ya evaluaron por medio de espirometría basal y posterior, cuál era el efecto de esta terapia sobre la función pulmonar en personas que son saludables. Si bien sabemos, también hay muchos otros estudios que se han realizado, pero en personas que tienen enfermedad obstructiva crónica. Entonces, aquí lo que hacían, o sea, un dispositivo Power Breath, ¿cuál es un dispositivo, una herramienta de entrenamiento, pero es sectorial sobre los músculos respiratorios, con una carga resistida para la terapia inspiratoria muscular? Eran 40 pacientes, se dividieron en 4 grupos de 10, programa de 8 semanas más o menos de terapia inspiratoria muscular, que se calculó entre el 80 y el 60 y el 40% del esfuerzo inspiratorio máximo sostenido. El otro es grupo control, donde las sesiones de entrenamiento se realizaron 3 días por semana, 24 horas de separación entre las sesiones de entrenamiento. Entonces, cabe recalcar que en este estudio hubo un 100% de adherencia en el entrenamiento, observándose, podemos ver aquí en la tabla, un aumento de la presión inspiratoria máxima, tal como se observa en los grupos trabajados desde el 80, el 60 y el 40%. El 80% en este grupo incrementó su presión inspiratoria máxima de un promedio de 68 hasta 163 centímetros de agua, y el del 60% incrementó un promedio de 73 hasta 127 centímetros de agua. Cabe recalcar. En cuanto a la función pulmonar, no hubo cambios importantes en los grupos del 60 y el 40%. Sin embargo, podemos observar que en el grupo del 80% de resistencia aumentó un promedio de 3.8 litros, con una capacidad total pulmonar que aumentó de 5.1 a 5.4 litros más o menos, representando un aumento del 7%. Entonces, si bien la terapia inspiratoria es importante, la evaluación inclusive espirométrica basal durante el esfuerzo y valoración espirométrica son importantes, como lo voy a mencionar a continuación. Hablando de los casos clínicos, tenemos el caso clínico de un paciente masculino de 40 años con cor pulmonale, HP tipo 4 ENISA con un TEP subsegmentario. Posterior a una cirugía ortopédica, podemos valorar aquí en el CPET un consumo máximo por gases de 6.6. Y en la valoración espirométrica basal encontramos una capacidad de una F1 de 80% y una relación entre ellas del 72%. Si bien me podrán decir que es normal, sí, pero no de un paciente que me faltó decirles que es un paciente que ya es un atleta, o sea, es un paciente que ya realizaba un entrenamiento concurrente, es importante, combinado durante el esfuerzo, en donde podemos observar a la siguiente, Doc, que es un tanto limítrofe dicha función pulmonar. Sí, ahí está. Podemos observar aquí una evaluación de antes de la fase 2 y observamos que si bien sí nos alcanzó por medio del S-Index, el S-Index es un Strike Index, o sea, un índice de fuerza, donde lo hacemos una evaluación inspirométrica, pero mucho más dinámica que lo que podríamos hacer por una MIP o una presión inspiratoria máxima durante una espirometría basal. Aquí lo que estamos observando es que si bien no todas las respiraciones o todos los intentos quedaron en el área gris, por lo cual podemos decir que el paciente aún estaba con una poca coordinación en cuanto a al músculo diafragmático o músculos de la respiración. De igual manera, se queda corto al momento de valorar el flujo por tiempo y el volumen por tiempo, lo cual son importantes variables que nosotros tomamos en cuenta para darle a este tipo de pacientes terapia inspiratoria. Siguiente, Doc. Posterior a una fase 2, con terapia inspiratoria y entrenamiento concurrente, paciente con HIIT, encontramos una ganancia en consumo máximo de oxígeno de 12.6 por gases, lo dobló. Volumen tidal que aumenta 3.500 y una FBC que sube a 128% de una FEV1 del 89%. Si bien la correlación es del 72%, todavía no está por debajo del 70%, por lo cual no es patológica, encontramos un flujo normal al esfuerzo.
Siguiente. Y una evaluación de PowerBird post fase 2, la cual me parece impresionante decirles que la mayoría de las inspiraciones o de la variación inspirométrica realizada en este paciente de manera dinámica, más en el Stress Index, podemos observar que la mayoría de estos intentos estuvieron en el área gris y muchos de ellos tocaron, ahora sí, que el punto máximo, que fue de 153. Siguiente. Otro caso de paciente masculino, donde encontramos que tiene 53 años, pues operado trasplante cardíaco ortotópico bicabal. Encontramos una valoración inicial con un CPET, un consumo máximo de oxígeno 3.7 meds, volumen de entidad de 1.37, bastante limítrofe, un FVC del 47% y una FEV 1 al 40, una FV1, perdón, y FVC del 87%. Dentro del cuadrante de Miller, pues nos dice que es un patrón combinado restrictivo y obstructivo. Y obviamente durante la curva de volumen-tiempo, el volumen-flujo, perdón, está totalmente alterado. Siguiente, Doc. Podemos encontrar entonces durante la evaluación del PowerBird inicial, en este caso clínico, que la mayoría, inclusive ni siquiera el paciente en el Stress Index no alcanza ni siquiera llegar hasta lo que es el área gris que sería el predicho para su edad del paciente. Nos quedamos muy cortos con ese índice mejor de todos de 71.47. Cabe decir que lo mismo con el flujo inspiratorio y el volumen se queda bastante cortos, por lo cual se da entrenamiento concurrente y terapia inspiratoria. Siguiente, por favor, donde podemos encontrar una ganancia en MEDS, más o menos de lo mencionado previamente, gana a 5 MEDS con un volumen tidal, quizás no mejora mucho ahí, 1.6, pero ya podemos encontrar un poquito las variables en cuanto a la espirometría basal del 82%, en cuanto a la capacidad vital forzada, F1 de 57% y una tasa entre los dos de 72%. Si bien todavía no es normal, pero eso es un patrón quizás un poquito más obstructivo, casi ya dirigiéndose hacia la normalidad en el cuadrante de Miller. Siguiente. Y en la evaluación PowerBird final podemos observar que si bien me dirán que no todo llegó a ser, o sea, del S-Index más que nada en el predicho, en el área gris, podemos observar que sí ya alcanza a tocar quizás un punto ya máximo y ya la mayoría de los intentos, que son más o menos 30, la mayoría de los intentos ya son más coordinados, ya tienen una morfología, una parábola mucho más así estructurada a comparación del estudio PowerBird inicial. Siguiente. Entonces, si bien esto no es nuevo, ya han salido más estudios acerca de cómo es que la terapia inspiratoria y la evaluación previa en estos pacientes pre-post para guiar una terapia en cuanto a entrenamiento concurrente y una terapia médica en cuanto a la terapia inspiratoria de los músculos. Es importante saber que este estudio que salió en el 2023, donde ellos tienen el objetivo como determinar los efectos del entrenamiento intervalático de alta intensidad, pero en cuanto a terapia inspiratoria muscular guiada, en cuanto a lo cardiovascular, pulmonar físico y inclusive hasta lo psicosocial, vamos a encontrar aquí que la mayoría de los pacientes, pues, pacientes con insuficiencia cardíaca, una FEV más o menos del 30%, vamos a observar que la mayoría de ellos tiene una buena correlación y una mejoría, más que nada del grupo con terapia inspiratoria muscular, tiene una mejoría en cuanto a parámetros espirométricos basales estáticos, es decir, FBC, FB1, inclusive por la Medical Research Council, o sea, cómo se siente o cómo se percibe el paciente, hasta de ser de 0.01. Es decir, comparado con el grupo control, el grupo con entrenamiento interválico de alta intensidad en terapia muscular demostró mejoría significativa en estas variables, así como el grosor del diafragma al momento de valorarlo en la capacidad total pulmonar. Entonces, para llevar a casa hay que realizar un abordaje ergospirométrico si es posible en la mayoría de los pacientes. Ergospirométrico me refiero a si bien las variables ya conjugadas o realizadas por dos variables, pero si bien la valoración espirométrica basal, pues si es posible una valoración espirométrica dinámica, lo cual nos habla todavía mucho más de cómo le va a ir al paciente, hacia dónde guiarnos, hacia dónde ir y obviamente las necesidades que tiene el paciente. Siempre es importante realizar una comparación pre y post a una fase 2 para saber si nuestra terapéutica empleada fue la idónea. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Mike. Antes de dejarle la palabra a Lidia, rápidamente comentarles que se está poniendo el link que Mariana y la mesa directiva deja de Somecor ahí para el registro de la asistencia, con la finalidad de que puedan obtener su constancia y ya saben el puntaje de la sociedad, del Consejo Mexicano de Cardiología.
Listo, Lidia, adelante. Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Nada más retomando un poco de lo que dijo el doctor Max sobre la terapia inspiratoria, nosotros en CardioFit, ¿cómo lo utilizamos con el Power Breath? Bueno, pues nosotros lo dosificamos mucho con su Pimax teórica, que esta es una ecuación de Black y de Hyde, en la cual nosotros trabajamos según el 30 o el 50% después de su Pimax para poder dosificar correctamente al paciente y sí continuar según el entrenamiento 3 veces por semana, y la mayoría de los pacientes se llevan terapia inspiratoria, en el cual se les da un threshold que también se va dosificando según los parámetros que nosotros queremos que llegue. Y previo a esto, todos los pacientes tienen una fase previa de calentamiento para poder seguir con dicho programa con base al Power Breath, que eso es lo que más que nada nuestro terapeuta estrella, Manu, es el que se encarga en enseñarnos qué ejercicios son adecuados en cuestión al patrón diafragmático para que este paciente pueda mejorar su componente respiratorio y así modificar mucho su calidad de vida y alcanzar los parámetros adecuados. Entonces, ahorita el licenciado Manuel nos va a apoyar hablando un poco más sobre este tema y sobre la intervención que tenemos nosotros como terapeutas en la terapia respiratoria. Bienvenido, licenciado Manuel, adelante. Él es licenciado en fisioterapia con alta especialidad en rehabilitación cardíaca, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y actualmente, bueno, pues labora con nosotros en CardioFit y también en el Hospital Español de México, al lado de Víctor Lastra, justo en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular que acaban de formalizar ahí. Te doy la palabra, Manu, no sin antes agradecer, por supuesto, la participación de Mike y de la valiosísima interpretación ergospirométrica para aplicarla a la clínica y ver cómo son dos cosas diferentes, como dice Lidia, ¿no? Las variables del CPET con las variables del fortalecimiento de la musculatura inspiratoria y que son complementarias a la hora de dirigir la terapéutica, ¿no? Manu, adelante, háblanos un poquito más de esto. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Pues aquí retomando el tema y la importancia, ya en sesiones anteriores hemos hablado incluso de cómo hemos utilizado el Power Breath o justamente cómo entrenar los músculos inspiratorios, pero a enfocarnos a la importancia. Ya más o menos conocemos esta parte técnica de cómo hacer la evaluación, pero ¿por qué darle esta importancia a la evaluación? Sabemos que el hacer ejercicio, pues sí, tenemos pues un rendimiento físico que a lo mejor lo que se nos viene a la mente primero va a ser pues el ejercicio de resistencia. Sin embargo, también tenemos respuesta de otros sistemas que ya se sabe que sí hay, pero vamos a darle la importancia a los músculos respiratorios. Primero, ¿cómo está funcionando o cómo responden los músculos respiratorios ante el ejercicio? ¿Sí? Tenemos factores respiratorios ante este rendimiento físico. Primero, limitaciones en la mecánica pulmonar. A lo mejor no vamos a ondear mucho sobre esto, que es básicamente si tengo una limitación, justamente como dijo el doctor Lastra, por alguna alteración pues quizá estructural, ¿no? Con alguna deformidad o porque tienen escoliosis, etcétera. Limitación de la difusión pulmonar, pues vamos a referirnos justamente a alguna alteración patológica, pero vamos a darle énfasis al reflejo metabólico respiratorio. ¿Qué es el reflejo metabólico respiratorio? Cada vez que hacemos ejercicio, tenemos una respuesta por parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entra el sistema nervioso simpático. Sabemos que durante el ejercicio, pues necesitamos aumento del flujo sanguíneo, pues también al músculo periférico para tener este rendimiento físico, ¿no? Sin embargo, a ejercicios de intensidades, pues ya altas o moderadas, el músculo o los músculos respiratorios también van a demandar circulación sanguínea o gasto cardíaco, que más o menos es del 16% justamente lo que va a estar requiriendo pues esta musculatura respiratoria. ¿Qué es lo que pasa? Pues este reflejo simpático va a hacer que haya una vasoconstricción a nivel periférico, o sea, la demanda de
circulatoria o la demanda muscular periférica ya no va a ser suficiente, porque ahora también tenemos demanda respiratoria importante, porque aumenta la frecuencia respiratoria, porque aumenta la profundidad respiratoria. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si disminuye pues este requerimiento hacia los músculos esqueléticos? Pues disminuye la tolerancia al ejercicio o inicia la fatiga en general, ¿no? Entonces, es como principalmente va a estar afectando. Por eso la importancia de también estar trabajando con la musculatura respiratoria. Y aquí justamente les menciono, ¿no? Las adaptaciones provocadas tras un correcto programa de entrenamiento puede influir en el metabolismo energético de los músculos respiratorios, ganando en eficiencia y provocando una menor demanda de oxígeno con respecto a músculos esqueléticos. Ahora, ya sabemos que estos justamente al músculo periférico pues también le va a estar disminuyendo pues esta circulación y gasto cardíaco por irse a los músculos respiratorios. ¿Pero por qué? Pues porque tienen demanda, justamente por lo que les acabo de decir, pero también es fatigable. Sabemos que son de alta resistencia los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, pero también los músculos intercostales externos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también hay evidencia que llegamos a un agotamiento de las reservas de glucógeno en el músculo diafragma. Entonces nos está diciendo que también necesitamos aumentar esta tolerancia, ¿no? Al ejercicio por parte del diafragma, y por eso la importancia de estar trabajando la musculatura inspiratoria. Existen diferentes dispositivos para entrenar justamente estos músculos, que son los de umbral, que es por ejemplo el threshold que utilizamos, que son bastante prácticos, bastante fácil de utilizar y no son tan difícil de conseguir, pero es justamente el mismo mecanismo con el que trabaja el Power Breath, que es con el que han estado mencionando, el que habló el doctor Miguel y justamente la licenciada Lidia, que tenemos que vencer una resistencia que lo medimos en centímetros de agua, de acuerdo a cómo le fue en la valoración. Justamente pues hemos estado hablando que el hecho de tener una resistencia ya mejora bastante el consumo de oxígeno del diafragma, pero vamos a hablar justamente de este ensayo aleatorizado justamente que les está apareciendo en pantalla, que ya la evidencia nos dice que incluso podemos trabajar con máximas de resistencias para los músculos inspiratorios, que es trabajar hasta el 60% de nuestro Pmax, ¿sí? Entonces, justamente en este artículo nos explica cómo nos está sugiriendo y nos evidencia de cómo funciona estar combinando tanto el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza y los ejercicios de resistencia para los músculos inspiratorios de forma combinada, ¿no? De hecho, se comparó con el entrenamiento solamente con el ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico, o con el ejercicio aeróbico más los ejercicios también de la musculatura inspiratoria, pero los resultados fueron pues a favor de estar completando con los tres, ¿no? En las tres modalidades nos está hablando que vamos a trabajar aproximadamente 60 minutos, ¿va? Los tiempos se distribuyen obviamente de forma diferente porque son diferentes los entrenamientos. Por ejemplo, en que se proponen trabajar tanto músculo aeróbico, son 20 minutos, ejercicios de fuerza 20 minutos, que principalmente en los ejercicios de fuerza es enfocado al cuádriceps y a los músculos de miembros superiores, enfocado principalmente a bíceps y a abductores y a serratos. Estar trabajando con esta musculatura y a la musculatura inspiratoria. Otros 20 minutos, que también ya es bastante la carga, a lo mejor comparando cómo se había estado trabajando previamente. Este estudio se realizó entre el 2017 y 2020. Entonces, anteriormente los dispositivos de fuerza inspiratoria pues ya existen años atrás, pero aquí nos habla más o menos de esta propuesta de estar trabajando justamente por 20 minutos la musculatura inspiratoria, ¿no? Y ahora aquí está, bueno, si ven en las gráficas abajo dice ARIS, se refiere a la combinación de los tres ejercicios, AT, al ejercicio aeróbico,
AT y MT es el ejercicio aeróbico más los ejercicios de musculatura inspiratoria, y el convencional, que es aeróbico y de fuerza, ¿no? Sin embargo, encontramos que a lo mejor la tolerancia o el resultado del VO2 pico, la tendencia sí fue a la alta. A lo mejor no fue tan significativo, pero sí fue a la alta. Pero ¿qué es lo que sí mejoró bastante? La tolerancia, o perdón, la percepción de la disnea y la fuerza de la musculatura periférica. Así, entrenando la musculatura respiratoria o inspiratoria, vamos a obtener un mejor resultado para la fuerza de la musculatura esquelética periférica, justamente lo que les digo, de cuádriceps, de bíceps, que son músculos principales que consumen mucho oxígeno, ¿no? Entonces, los principales resultados son los que encontramos justamente, pues, para la disnea, para la fuerza muscular, la resistencia. Realmente la tendencia fue la alta, no fue significativa, pero no perjudicó, ¿no? El entrenar la musculatura inspiratoria. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, justamente con toda la evidencia que ya teníamos previamente de cómo podemos correlacionar la disnea con la disminución de la fuerza respiratoria, pues que ya estaba pues casi comprobado, ¿no? Cómo se relaciona justamente la disminución de la fuerza comprobado con un polígrafo para la electromiografía del diafragma y de intercostales, perdón, de escalenos, a la aparición de la disnea, que es en este artículo que nos lo está mencionando. Pues ya hay evidencia, o ya sabemos que justamente también el entrenar la musculatura inspiratoria o el diafragma, pues va a disminuir la percepción de la disnea, porque pues ya no va a haber esta debilidad. Siguiente, por favor. Y tenemos también otros dos artículos de antecedentes. ¿Sí me lo pueden dar a la siguiente? Ajá. Otros dos artículos justamente que también están de acuerdo con esta parte previo a el artículo que les mencioné al principio, de cómo pues modifica el entrenamiento de la musculatura inspiratoria para pacientes con falla cardíaca, tanto con la FEBI reducida o con la preservada. Generalmente cuando es con FEBI reducida, es más o menos, es mayor la probabilidad de tener esta sensación de disnea, al 54% aproximadamente, y la de preservada al 39% aproximadamente. Por lo tanto, pues ya se sabe que si se está relacionando en pacientes con la insuficiencia cardíaca, la parte de la disnea, pues también con el artículo anterior vemos que podemos estar como matando dos pájaros de un tiro, ¿no? O comprobándolo de dos formas o puntos de vista diferentes. Y entre otras cosas, realmente se evaluó la caminata de los 6 minutos, se evaluó incluso la calidad de vida con el test de Minnesota, y realmente, pues cualquier modalidad de los ejercicios, por ejemplo, mejoran la calidad de vida. Principalmente hay gana, por ejemplo, cuando es con el ejercicio aeróbico, pero justamente el entrenamiento, como les digo, inspiratorio realmente no perjudica, solamente mejora esto que les había dicho de la fuerza periférica, y también, de hecho, las dimensiones del ventrículo izquierdo también hubo modificaciones. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, conforme a este artículo también previo que les está mencionando, la debilidad de la musculatura respiratoria es una condición habitual que afecta al más del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y habitualmente dan un lugar a un empeoramiento de la clínica y el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Y ya como para finalizar, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Se ha descubierto que el entrenamiento, bueno, me faltan dos, se ha descubierto que el entrenamiento de los músculos respiratorios provoca una mejora en la cinética de aclaración del lactato y un descenso en las sensaciones de percepción del esfuerzo, tanto respiratorio como locomotor. Justamente, como les digo, no solamente en los músculos respiratorios directamente, sino también en los músculos esqueléticos de forma periférica. Siguiente.
Y bueno, para una valoración integral de la función de los músculos respiratorios, ya sabemos que están pues las evaluaciones como la espirometría, también están las técnicas de imagen. Sin embargo, una valoración objetiva de la difusión muscular es imprescindible, la realización de pruebas funcionales respiratorias. Y ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Manu. La verdad es que yo sigo celebrando que se le tome cada vez más en cuenta esta intervención como parte esencial de los programas de rehabilitación cardíaca. Creo que ya va a ser Manos Daba una aproximación bastante importante de la relevancia que tiene este componente en la tolerancia al ejercicio. Sin embargo, creo que tú dejas mucho más en claro cómo hay más factores o hay múltiples factores respiratorios que influyen en la disminución de la tolerancia al ejercicio. En el contexto de los programas de rehabilitación cardíaca, la evaluación de la musculatura inspiratoria pues adquiere una relevancia crucial. Hay que entender la estrecha relación fisiopatológica que tienen el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Por eso pues, resulta imprescindible comprender en detalle estas interacciones en pacientes con diferentes patologías. Digo, la falla cardíaca es lo que más hemos estudiado en los últimos años, pero cada vez vamos viendo que hay múltiples cardiopatías que tienen implicación pulmonar también. Ya lo vimos en tu presentación, ahí casi el 40% de los pacientes con cardiopatía tienen debilidad. Sin embargo, si no lo evaluamos, pues va a ser muy difícil identificar estas anomalías que son tan específicas. Lo podemos evaluar de muchas formas, podemos medir Pmax, Pmax, que refleja más bien fuerza, podemos medirlo mediante espirometría, como ya nos explicó Mikey, hay... medimos flujos, medimos volúmenes, medimos patrones pulmonares más específicos. Podemos irnos un poquito más allá y comenzar a hacer mediciones ecográficas para ver en tiempo real cómo se está comportando el sistema respiratorio, la musculatura inspiratoria. Y es que integrando todos estos métodos en la evaluación clínica de los pacientes, pues nos permite obtener un enfoque más integral y comprensivo de la función y la mecánica ventilatoria. Así, en los programas de rehabilitación cardíaca, pues podemos implementar ejercicios más específicos de fortalecimiento, entrenamiento, de toda la musculatura inspiratoria, buscar una mejoría en la capacidad del ejercicio y pues que los pacientes sean más independientes, tengan mejor calidad de vida. Yo por eso sigo pensando que la valoración inspiratoria en este tipo de pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca es crucial para intentar optimizar el tratamiento e intentar dar una intervención mucho más efectiva y mucho más específica a las necesidades de cada paciente. Y la verdad es que contar con un experto en terapia respiratoria siempre será un plus. Por eso te agradecemos mucho tu intervención. Para pasar a la siguiente presentación, yo les introduzco al doctor Luis Camas Trujillo. Él es médico del deporte y es uno de los pocos médicos del deporte con alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Está formado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y es que en el campo de la cardiología deportiva es esencial contar con herramientas y métodos de evaluación especializados para poder comprender y abordar las demandas cardíacas de los atletas. El CIPET se ha convertido ya ahora en un recurso fundamental en la evaluación cardiovascular de los deportistas, dándonos información valiosa sobre la capacidad funcional y cómo se adaptan ellos al ejercicio. Por eso que el doctor Luis Camas va a explorar cómo esta prueba nos puede contribuir al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diferentes afecciones cardíacas en el ámbito deportivo. Adelante, Luis, bienvenido. Claro, muchas gracias por la presentación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Perfecto. Bueno, pues primero ya hemos platicado, sobre todo en la ponencia del doctor Víctor, el tema de las indicaciones para realizar una prueba de esfuerzo. Yo siempre que vamos a hablar de prueba de esfuerzo en atletas, les digo que hay que considerarlos como una población distinta, como una población especial, justamente como lo hacemos con los cardiópatas, ¿no? La prueba de esfuerzo cardiopulmonar tiene pues estas indicaciones que ustedes están observando ahí, dentro de cuáles las que están subrayadas, como por ejemplo disnea, la fatiga o la reducción de desempeño deportivo y sobre todo la prescripción de ejercicio, entran pues muy en el campo de la cardiología deportiva o de la cardioneumología deportiva. Vamos a ver ahorita, ya nos estuvieron platicando un poquito acerca de la importancia de la terapia respiratoria y sobre todo vamos a ver cómo diagnosticar previo a abordar a una persona con estas características, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en atletas
es fundamental, es una herramienta que nos brinda muchísima información acerca de cómo funciona una persona que dedica su organismo justamente al desempeño físico. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Hablando de prueba de esfuerzo con análisis de gases aspirados, vamos a tener en esta población, como en cualquier otra, dos grandes grupos de aplicabilidad. La primera de ellas tiene que ver con todo lo de salud cardiovascular, todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha dicho acerca de la identificación, por ejemplo, de comportamientos anómalos, tanto eléctricos como a lo mejor isquémicos dentro del tema cardíaco principalmente. Pero bueno, una vez que nosotros libramos ese screening que tenemos que realizarle a todos los atletas, pues ahora vamos a abordarlos justamente a partir del desempeño deportivo. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros podemos identificar en qué punto se encuentra nuestro atleta y sobre todo el tema de identificar algunos motivos, algunas causas de reducción del propio desempeño, ¿no? Es fundamental en los planes de entrenamiento que vamos a observar un poquito más adelante y sobre todo identificar las limitaciones del esfuerzo del atleta. ¿Por qué este no logra el rendimiento que deseamos en el seguimiento médico deportivo, ¿no? Además de que, por supuesto, es el gold standard para identificar o cuantificar el fitness cardiorrespiratorio, ¿no? Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre en la medida de lo posible tenemos que adaptar la prueba de esfuerzo al gesto motor que realiza el atleta. Sin embargo, esto no siempre es posible porque tenemos pocos ergómetros y muchísimos gestos deportivos que observaremos más adelante, sobre todo en el caso clínico que les vengo a presentar el día de hoy, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, perfecto. Una parte importante de esto, les platicaba, es el tema de la muerte súbita. Por supuesto que es un tema que nos preocupa muchísimo en cardiología deportiva y vamos a ver de acuerdo a la gráfica cómo existen dos periodos importantes de incidencia en la muerte súbita cardíaca. La primera de ellas, que es la que más afecta al atleta de alto rendimiento, porque son adolescentes o adultos jóvenes, pues la prueba de esfuerzo nos puede servir para identificar sobre todo algunos de estos comportamientos. Las causas habituales pues son desde miocarditis, la más frecuente por supuesto es la miocardiopatía hipertrófica, pero bueno, cada una de estas nos genera comportamientos distintos en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, desde la convencional y por supuesto la cardiopulmonar. Y en atletas de edad un poquito más avanzada, que generalmente son ya recreativos por encima de los 35 años de edad, pues la identificación sobre todo de la cardiopatía isquémica juega un papel crucial en esto. Como bien nos hablaba Víctor, el tema de a lo mejor poder identificar cambios sutiles en el pulso de oxígeno podría hablarnos de una incidencia en el tema de la cardiopatía isquémica, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, doctor. Que alguien sí. apague sus micrófonos porque no dejan escuchar la ponencia, por favor. Gracias. Sí, gracias. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Bueno, el tema de considerar al atleta como una población especial tiene que ver no solamente por cómo se desempeña, sino bien por el tema de las adaptaciones fisiológicas que una persona que dedica su organismo al desempeño deportivo sufre o más bien ocurre, ¿no? Desde el tema de las adaptaciones cardíacas en el crecimiento de las cavidades, en el grosor de las paredes, hasta en la adaptación, por ejemplo, del volumen circulante. Ya sabemos que tiene una expansión plasmática, sabemos que todas estas cosas las podemos nosotros cuantificar. Y en esta tabla, a la hora de subir a una prueba cardiopulmonar a un paciente que no está entrenado contra un atleta, vemos que las variaciones son demasiadas. Vemos que aumentan su volumen latido, aumentan su gasto cardíaco. El tema de la presión es un poco similar, pero aún así el tema de la presión arterial tiene algunas condiciones distintas en el atleta, sobre todo pues en el pulso de oxígeno, en el consumo de oxígeno es donde lo vemos, y en la reserva ventilatoria, que bueno, voy a ir encaminando un poquito la charla hacia ese punto para el tema del caso clínico. Como pueden ver, la reserva ventilatoria de un individuo que no está entrenado disminuye durante la prueba de esfuerzo, eso es fisiológico, pero en el atleta podemos tener incluso reservas ventilatorias negativas, ¿no? Que quiere decir que ocupan toda la capacidad ventilatoria que tienen y por supuesto esto genera una mayor eficiencia dentro del rendimiento deportivo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor.
La prueba de esfuerzo cardiopulmonar nos ofrece un mundo de variables que nosotros podemos cuantificar, desde el gold standard para identificar el VO2 pico o el VO2 max, que en el caso de los atletas suele ser lograble el generar mesetas, el generar consumos máximos de oxígeno, y bueno, todo el comportamiento cardiopulmonar, pero también metabólico. Importante en ellos la identificación de los umbrales, tanto el aeróbico como el anaeróbico. El cuantificar la frecuencia cardíaca máxima real de un atleta es fundamental. Dentro de las zonas de entrenamiento que ellos ocupan, casi siempre se prescriben a partir de frecuencias cardíacas teóricas. Entonces, a veces ya sabemos que las fórmulas son bastante inexactas, y el subirlos a hacer una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, pues nos ofrece ese valor de manera real y de manera no estimada, sino más bien cuantificada, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con las zonas de entrenamiento, pero también con el cuantificar el sustrato metabólico utilizado y sobre todo qué cantidad de sustrato metabólico el atleta está utilizando para llevar a cabo el rendimiento deportivo. Esto es indispensable, por ejemplo, en pruebas de alta duración, llámese maratón, llámese medio maratón, triatlones, etcétera, porque en esas pruebas los atletas van consumiendo alimento durante la duración de la misma, ¿no? Entonces, es bien importante saber cuánto y qué darle al atleta para potenciar su rendimiento. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de competición, nosotros tenemos que tener en la cabeza que la diferencia entre quien gana y quien no gana es menor al 1%. Entonces, el cubrir todas las variables es siempre, siempre muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Este tipo de gráficas ya las hemos visto en otras charlas del día de hoy, pero quiero que observen sobre todo los números de qué tipo de cifras un atleta de alto rendimiento nos puede brindar, ¿no? Es un paciente que tiene un consumo pico de oxígeno de 19.1 meds, ¿no? Llega a 201 latidos por minuto, es un paciente joven y por supuesto hay algunas cositas que quiero resaltar en ello. Primero, la prueba es máxima. Esta es una prueba que hizo en cicloergómetro. La prueba tiene un cociente respiratorio de 1.11 y vean el volumen expirado que tiene. Tiene 160 litros cuando, de acuerdo a la espirometría, se le cuantifica que debería llegar mínimo a 122. Entonces, supera por mucho el volumen expirado que se le predice y agota por completo la reserva respiratoria. De su lado derecho, donde está el valor de BR, si ustedes pueden ver la cuantificación en ese punto, está en menos 30.5, que era lo que les decía. Un gran volumen tidal, casi llegando a los 3 litros, 2.92 litros de aire, que bueno, tomando en cuenta el volumen corriente, que son 500 mililitros, vemos que 6 veces más es capaz de lograr ese aumento, ¿no? Y todo esto, por supuesto, que se ve en las gráficas, un gran pulso de oxígeno, ¿no? Llegando casi a 20 de pulso de oxígeno y un consumo máximo de manera relativa de 67 mililitros, que esto convertido a METs, pues es 19 METs, ¿no? Entonces, esta es una prueba de una persona de alto rendimiento. Los umbrales metabólicos están bien señalizados, bien identificados, y con esto nosotros nos podemos dar cuenta que realmente tiene modificaciones dentro de su fisiología. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente. Le ponemos la siguiente, Lalo, para que se reproduzca, por favor, el video. Eso es. Entonces, les voy a platicar de un caso clínico. El caso clínico es de una paciente, es una femenino de 33 años de edad y es una atleta elite en todo el sentido de la palabra. Ella empezó a entrenar desde los 15 años, actualmente es una atleta olímpica y bueno, acude por presentar justamente disnea durante el esfuerzo, disnea que ella no tiene registrada como normal, ¿no? Y una disminución subjetiva de rendimiento deportivo. Tenemos ahí un tema con el video, pero bueno, yo quería que vieran la disciplina a la que ella se dedica. Ella es parte de la selección nacional de nado sincronizado, que bueno, ahorita justamente están en el Campeonato Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, siendo la única selección que logra la clasificación justamente a las finales de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces es bien importante que sepan que es un atleta de lo más top que existe. Entonces, este tipo de atletas, vean el volumen de entrenamiento que tiene. Entrena 6 días a la semana y 2 sesiones por día. Este tipo de atletas viven dentro del Centro Nacional de Alto Rendimiento, sobre todo en etapas de preparación. Y bueno, los requerimientos del deporte, que es nado sincronizado, tienen que ver con que el entrenamiento necesita ejercicio aeróbico, por supuesto, ejercicio de fuerza, pero también técnica, coordinación y equilibrio.
En la historia clínica ella no muestra datos patológicos de relevancia. Entonces, si ven por el motivo de consulta, ella es candidata a hacerle una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, simplemente la disnea y la disminución subjetiva del rendimiento, ¿no? Entonces le hacemos la prueba de esfuerzo y estos son los datos que nos arroja. Podemos pasar la siguiente para que aparezcan unas flechitas. Exacto. Entonces tenemos una capacidad aeróbica de 12.7 METs, que si bien no está mal, no es lo que esperaríamos en un atleta de este nivel, ¿no? Es una prueba máxima con un RER de 1.10, pero vamos a ver que el volumen expirado, ella logra nada más 99.3 litros, siendo que el estimado se encuentra cerca de 116. Si incluso podemos ver entre paréntesis, tenemos que ella tiene el 86% nada más de ese volumen expirado estimado. El volumen tidal lo tiene en 1.76 litros, apenas logra por encima de 3 veces aumentar su volumen corriente, ¿no? Cuando ya vimos que se puede lograr hasta 6 veces. Y por supuesto, algo bien importante, el ver la morfología de la novena curva, donde tenemos una pendiente ascendente y una meseta precoz. La reserva ventilatoria que ella tiene es de 14%, debería agotarla por completo, y entonces aquí la causa de la disnea se está orientando hacia un tema pulmonar, hacia un tema respiratorio o ventilatorio, ¿no? De acuerdo a esto, pues le hacemos otra prueba que se conoce como reto pulmonar o reto bronquial, justamente para tratar de descartar una patología que se llama hiperreactor bronquial al esfuerzo o al ejercicio, ¿no? Y entonces, quiero que vean la curva de la espirometría de color negro, esa es la espirometría que ella tiene en reposo, ¿ok? Entonces logra un buen volumen, una buena capacidad vital forzada, un buen FEV1, que si ustedes pueden ver ahí dentro del predicho, está en 109% la capacidad vital forzada y un 114% de FEV1. La ponemos a hacer ejercicio de alta intensidad y luego hacemos espirometrías seriadas al primer minuto, al minuto 3 y al minuto 5. Entonces, vean la disminución que tiene de FEV1 después de esa manera seriada. Incluso se ve en la gráfica cómo el trazo está por debajo de las curvas. Esa disminución de FEV1 tomamos como positiva la prueba de reto pulmonar si es menor de 10%, ¿no? Ella incluso disminuye hasta 19.6%. Les coloco ahí el logo de la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, porque hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. El tema de que sea un atleta elite y sobre todo el tratamiento, que son broncodilatadores de larga acción, pues forman parte de las sustancias controladas o prohibidas por WADA. Entonces, hay que tener el tema de hacer un documento para tener el uso de extensión. Por supuesto que ella lo puede utilizar porque tiene el diagnóstico y todo esto a partir del CPET, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Actualmente, pues ella tiene su diagnóstico, tiene su tratamiento y ha continuado con su vida deportiva sin ningún problema. Pueden verlas ahí en la foto. Esta foto está tomada apenas en los Juegos Centroamericanos, ganaron muchísimas medallas y les digo, actualmente están compitiendo en el Mundial de Natación. Entonces vamos a tener que como conclusión, el CPET es una herramienta muy, muy útil en el screening tanto preparticipacional como en la evaluación periódica de salud cardiopulmonar en los atletas. Es indispensable en el alto rendimiento, sobre todo para la periodización del entrenamiento y también la evaluación del rendimiento aeróbico. Ojo, hay que recordar que el deporte no solo se compone de un tema aeróbico. Sin embargo, este tipo de intervenciones es bien importante que las podamos realizar. Y por supuesto, el CPET es el gold standard para medición de capacidad aeróbica, ¿no? Si bien el VO2 no es algo que asegure una medalla como tal, sí es excluyente. Entonces, yo necesito que mi atleta tenga el mejor VO2 que se pueda lograr y eso, como ya sabemos y como el doctor Víctor bien nos enseñó, depende de corazón, pero también depende de pulmón y también depende del sistema musculoesquelético o metabólico, ¿no? Entonces, bueno, esta es la última diapositiva de mi intervención. Gracias. Luisito, brillante forma de cerrar la sesión con un excelente caso de cardiología deportiva, pero sobre todo con la claridad que tienes para poder ver cómo la prueba cardiopulmonar se convierte en los atletas de alto rendimiento como esta especie de paneo que nos permite ver con sutileza qué es lo que les hace falta para optimizar sus reservas y entonces lograr finalmente el mayor rendimiento deseado. Creo que la sesión ha quedado muy redondeada en el sentido de que empieza Vic hablando sobre prueba de ejercicio cardiopulmonar y sus bases fisiológicas y biológicas, sobre todo para la aplicabilidad en distintos pacientes con cardiopatía. De ahí Mike nos lo pone
mucho en el contexto del paciente ya con cardiopatía que por datos espirométricos necesita avanzar en la parte pulmonar y no la ha logrado desarrollar del todo. De ahí pasamos a Manu, que nos dice, esto es lo que hacemos ya propiamente con terapia inspiratoria. Y finalmente, ¿tú cómo terminas redondeando esto? Explicando cómo un paciente de alto rendimiento también puede adolecer de esta baja reserva. Y si no nos fijamos en cómo está precisamente en este componente, esta medición que llamamos del fitness cardiorrespiratorio medido por VO2 no va a alcanzar verdaderamente el rédito que buscamos para que el paciente se sienta del todo bien en el rendimiento teórico ideal que le correspondería, ya sea para llevar actividades de la vida diaria como un paciente con cardiopatía, buenos desenlaces, por supuesto, en ellos también, o su rendimiento físico en máxima intensidad en una competencia como lo hiciste ahorita brillantemente con esta atleta de nado sincronizado. Felicidades, Luisito, muchas gracias a todos de verdad por prestarse a escuchar la sesión de esta manera y pues bueno, me parece que el tema quedó expuesto bien delante de ustedes y ahora sí, yo dejo pues tiempo y espacio para que teniendo aquí a todos los ponentes y panelistas, procedamos a la sesión de comentarios, preguntas y respuestas. No sé si quieres, Marianita, que yo las vaya mencionando o tú lo coordinas. No, adelante, adelante. Todavía no veo preguntas en el chat. Adelante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Comentario? Si no, para darle pie a nuestros panelistas. Vamos a ver si hay alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta que hacer. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta primero a Víctor y en segundo lugar a ver si nos puede contestar también Lalo Leiva. Víctor y Lalo, hemos visto, por ejemplo, mucho en pacientes con disautonomía como una constante que se presenta mucho es justamente la afectación del componente pulmonar. Hacemos el CIPET y como bien ahorita, por ejemplo, mostraba Luis en sus gráficas, no alcanza buenos volúmenes corrientes, sus volúmenes expirados son bajitos, realmente a veces hasta agotan la reserva ventilatoria, no hacen grandes VO2 y, por supuesto, en ocasiones hasta vemos cómo se cae de pronto ahí el pulso de oxígeno o el consumo de oxígeno con respecto al delta de la carga. Y entonces empezamos a pensar, ¿qué necesitamos hacer con los pacientes con disautonomía para mejorarlos cuando tienen un problema que no depende del todo de fitness cardiorrespiratorio, es decir, de componente cardíaco? Sabemos que ahí hay una pues, mala comunicación entre el sistema nervioso autónomo y corazón, y se nos ocurrió, y no es una ocurrencia, realmente ya empieza a haber reportes en la literatura de ello, darles terapia inspiratoria para mejorarlos clínicamente. Entonces a mí me gustaría mucho, Víctor, que nos explicaras por qué crees que estos pacientes mejoran tanto evidentemente con la terapia inspiratoria, y Lalito, ¿qué opinión te merece justamente los resultados que hasta ahorita hemos ido viendo en ese sentido con los pacientes que han llegado al centro? Sí, definitivamente creo que una parte muy importante de lo que hemos observado en estos pacientes es que tienen mucha debilidad de músculos inspiratorios. Entonces, obviamente, eso condiciona que los pacientes tengan que hacer un mayor esfuerzo para poder, pues, lograr sus volúmenes expirados, y ese aumento en el esfuerzo del cerebro del paciente lo interpreta como disnea. Entonces eso claramente puede ser una causa de la percepción de falta de aire, que a pesar de que la función cardíaca no esté tan afectada o que no haya una limitación tanto en el componente pulmonar. Y también creo que el hecho de las maniobras de entrenamiento de músculos inspiratorios, sobre todo con dispositivos resistidos, estos cambios de la presión intratorácica, pues también creo que de cierta forma le ayudan al organismo del paciente con disautonomía a ir regulando esas respuestas presoras con cambios tanto en la precarga como en la poscarga, y que pudieran condicionar pues variaciones tanto en el volumen latido como en la presión arterial, ¿no? Lalito. La verdad es que nos metes un poquito en un predicamento, Jorge, porque sí es difícil y hay muy poca evidencia que hable sobre el entrenamiento inspiratorio en pacientes con trastornos disautonómicos. Nosotros lo empezamos a hacer porque así nos lo exigían los pacientes. Eran pacientes que tenían bajos
niveles en la Pimax, bajos o volúmenes alterados en el CPET y en las espirometrías tanto basales como en esfuerzo. Y entonces nos aventuramos, tal vez un poquito hace unos años, sin tener claro el fundamento biológico por el cual les estábamos dando terapia inspiratoria. Creo que ya lo hemos ido entendiendo mejor. Y al entender los trastornos disautonómicos del sistema autonómico o el sistema autónomo como esta falta de comunicación entre el mismo sistema nervioso y las estructuras periféricas, encontramos cómo el diafragma y músculos inspiratorios pues tienen alteraciones importantes en la comunicación de las fibras aferentes, y hay una sobreestimulación de lo que nos hablaba un poquito Manu, el reflejo metabólico, el reflejo mecánico que genera fatiga y disnea en este tipo de pacientes, que nos quita, como dice Manu, hasta un 16% del gasto cardíaco y produce que ese 16% se le quite a los músculos periféricos. Entonces, creo que ya vamos entendiendo un poco mejor la disautonomía y el cómo el entrenamiento inspiratorio o el entrenarlos con una restricción inspiratoria nos ayuda a mejorar estos reflejos metabólicos y a que haya una comunicación más estrecha entre los músculos como el diafragma o los intercostales y el sistema nervioso autónomo, sobre todo los centros respiratorios que se encuentran en el puente sobre todo. Me parece muy prudente el comentario. Sí, solamente han sido reportes de casos realmente, la evidencia no está de todo reportada, pero lo hemos visto en la clínica prácticamente con nuestros pacientes, ¿no? Y me parece, en este sentido, qué valioso es el CPET para decirnos, aquí es donde está adoleciendo, finalmente el componente pulmonar forma parte de este fitness y hay que desarrollarlo, y con el desarrollo hemos visto cómo se potencian estas reservas. A mí me impresiona mucho, y tengo que decirlo, cómo los pacientes con disautonomía son uno de los mejores ejemplos que me ha hecho entender el valor del CPET y de la terapia inspiratoria en estos pacientes y en otros. Creo que otro grupo importante serían los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque la evidencia sí ya es mucho más fuerte, sobre todo con lo que nos reportaste, Manu, sobre el Aristos Heart Failure en cuanto a la concurrencia del entrenamiento de resistencia aeróbica y de fuerza con la terapia inspiratoria entremetida para desarrollo de variables de fitness cardiorrespiratorio, VO2 pico, pulso de oxígeno, umbrales, etcétera. Y aquí nos hacen una pregunta que a mí me encantaría, Manu, que nos ayudaras a responderla, y me parece que también puede ser una respuesta donde Lidia y Lalo nos pueden aportar, donde dice si existe evidencia, de Juan Carlos Gutiérrez, ¿existe evidencia con el entrenamiento inspiratorio diafragmático, hipertrofia en el músculo, ya sea medible por ultrasonido o por tomografía? No sé si refiere a músculo esquelético periférico. Yo supongo que se refiere a musculatura diafragmática, ¿no? Bueno, solamente por electromiografía, es con el polígrafo. Por ultrasonido, honestamente, no dudo que haya, pero en cuanto a estudios más directos que he encontrado, pues es por electromiografía. Pero sí, de hecho, sí, ya está demostrado que aumenta el grosor diafragmático con entrenamiento inspiratorio, sobre todo medido por ecografía, pero no solo con entrenamiento inspiratorio, sino también con entrenamiento contra resistencia, sobre todo de miembros inferiores. Son los dos tipos de entrenamiento que nos pueden ayudar a modificar el grosor del diafragma. Sí, aquí lo interesante sería ver si también no solamente se incrementa el grosor, sino la fuerza, aunque entiendo que la fuerza se ve medible justo cuando hacemos las mediciones de Pimax, flujo y volumen inspiratorio, ¿no? Exactamente, ahí mismo hacemos las valoraciones previo al entrenamiento, siempre medimos el Pimax y posteriormente también lo hacemos. Entonces, como funcionalmente, pues ya sabemos que es por presión, ¿no? Por centímetros de agua, pero pues dice algo directo sobre la fuerza que se está ganando. Entonces, claro, realmente lo que nosotros estamos haciendo es directamente el Pimax. Claro. A ver, Mike, aquí hay otra pregunta. Perdón, hola, felicidades. Jorge, ¿sí? Perdón, Jorge, es que tiene desde hace rato Monse levantada. Adelante, Monse, perdónanos. Gracias, yo estoy aquí centrado en el chat. Pues encantada de verlos como siempre, maravillosas charlas. Y mi comentario va un poquito de la mano con la pregunta que hacen. En nuestra experiencia, las dosis para entrenamiento de musculatura inspiratoria sugeridas por guías
que van del 30 al 50% de la PIMAX, suelen ser muy tediosas para los pacientes. No les gusta, se cansan, dicen que se aburren. Y me parece muy valioso esto que comentaron el doctor Ábalos y Manu, que seguir la tendencia del entrenamiento de alta intensidad, la evidencia que nos mostraron me parece maravillosa, nos lo llevamos de tarea, porque creo que puede ser una herramienta que favorezca el apego para el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, ya que, como les digo, la mayoría de los pacientes no lo quieren hacer, no les gusta y es lo primero que abandonan. Sí, de por sí es difícil, como siempre, el apego en el entrenamiento de fuerza, el de musculatura inspiratoria, por lo menos en nuestra experiencia, es lo primero que dejan de hacer. Entonces, si empezamos a trabajar con cargas más altas, menos tiempo, me parece que puede ser algo bueno, y pues ahí está ya la evidencia que nos muestra, ¿no? Aunque hay que seguir estudiando esas dosis más altas, ¿no? Qué interesante punto el que comentas, porque siempre ocasiona moquetazos aquí en el equipo. A ver, chicos, pelense. Fíjate que los últimos estudios, como el que presentó Mike, que es de este año, donde hacen incluso HIIT, ellos lo ponen como entrenamiento interválico de alta intensidad de musculatura inspiratoria en pacientes con falla cardíaca, donde empezaron trabajando al 30%, llegaron hasta el 70% y después se fueron literal hasta lo más que aguantar el paciente. O sea, literal, aquí dijeron, no nos importa el porcentaje, al final el paciente tiene que trabajar a lo más que pueda. Y los resultados no fueron muy diferentes a los demás. Entonces, creo que nos estamos centrando en la variable equívoca. Creo que es muy variable la intensidad. Va desde el 30 hasta el 60% y todos han demostrado mínimo en calidad de vida y en disnea que la mejoran. Los estudios que han demostrado mejorar el fitness cardiorrespiratorio son aquellos que tienen una intervención con alto volumen y alta duración. Muchas inspiraciones y muchísimas semanas. Más de 12 semanas de entrenamiento inspiratorio. Entonces a veces nos vamos mucho con qué tan fuerte le tiene que dar y pareciera que tendríamos que estar pensando qué tan prolongadas tienen que ser las sesiones, que sí se van a volver tediosas obviamente, y qué tanto tiene que durar la intervención. Fíjate, porque en el fitness cardiorrespiratorio, la mayoría de los estudios que hacen terapia inspiratoria nomás no jalan, ¿eh? O sea, mejoran variables pulmonares, mejoran PIMAX obviamente, mejoran disnea, calidad de vida, pero si nos vamos a específicamente puntos duros como pendiente BBCO2 o incluso consumo pico de oxígeno, tienen bien poquito impacto. Ahora, la pendiente de BBCO2 es muy compleja, ¿no, Lalito? En realidad nos habla de receptores, eficiencia ventilatoria, de cómo está el cardiometabolismo, en fin, otras cosas, pero tienes razón. O sea, creo que es prevalecer un poco más el volumen sobre la intensidad, aunque tampoco lo hacemos, no le dedicamos realmente en la práctica a toda una sesión de entrenamiento respiratorio, al menos nosotros. Creo que ahí tendríamos que trabajar mucho más. No sé si por ahí va también un poco el comentario de Monse. Nosotros tampoco, y como les digo, para mí lo valioso es el apego, porque el comentario de siempre es no lo quiero hacer, me canso, 10 minutos son mucho, y las guías inclusive recomiendan hasta 20, ¿no? Entonces, 20, 30. Hacer 10 minutos. Sí. Nos van a querer hacer, como dice Lalo, 20 o 30. Entonces, tal vez buscar este tipo de estrategias puede ser bueno. Y como dices, Jorge, pues a lo mejor dedicar sesiones específicas para el entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Es que está complicado. Hay que verlo como un entrenamiento complementario. O sea, no es solo un elemento complementario. Hay pacientes en los que se vuelve un pilar, como en los pacientes disautonómicos. O sea, hay que darle su peso, su tiempo, su sesión específica de entrenamiento inspiratorio y dejar de verlo como los 3 minutitos que me sobran al final para darle terapia inspiratoria o para enseñarle a respirar. Creo que en esto Manu nos apoya muchísimo dándoles sesiones completas, a veces hasta de 1 hora, de sentarse con el paciente y
trabajar la mecánica ventilatoria, mejorar activación muscular específica y trabajar componente inspiratorio contra resistencia, pero con sesiones dirigidas específicamente a eso, no verlo como el complemento de los últimos 10 minutitos que me quedan. Creo que nos hace falta explorar la relevancia que tiene el entrenamiento muscular inspiratorio. Yo también creo eso, pero está complicado. Ahí me lo pusiste 5 minutos y no lo aguanté, ya me andaba yo mareando. O sea, realmente es que a los 50 sí es algo... está difícil, Antonio. Sí, está ¿Sabes? difícil. Perdón. Andrés Q tiene Y también si ahí me un comentario y ahorita permiten, sí con las perdón, preguntas del chat. Sí. perdón, y Hola, si me que dejan la evidencia... intervenir en este punto. Mariana quería hablar, perdóname, Marianita. Bueno, que en este punto sí quisiera yo, si me permiten un minutito, finalmente darle al paciente lo que el paciente necesita en la integridad del entrenamiento, ¿no? Hacer la especificidad del entrenamiento según cuál sea su necesidad y ahí va a haber el efecto positivo de una mayor manera, ¿no? Entonces siempre ver a este paciente requiere esta terapia, le vamos a dar esta terapia sin olvidar el resto del entrenamiento porque si no, no van a haber cambios, como bien comenta Lalo. Gracias. Claro, sí, es no olvidar, por supuesto, lo que tiene evidencia, pero incluso lo inspiratorio, digo, hablamos de los pacientes que realmente lo necesitan, se vuelve complicado. No sé, Andresito, tú, ¿qué ibas a decir o qué comentario, tu experiencia tengas también? Sí, pues justamente lo que decía Lara y Monse, ¿no? Que el tiempo que le dedicamos al entrenamiento inspiratorio con la resistencia pues realmente es poco. Evidencia clínica tenemos literatura médica que sustenta el incluir la rehabilitación pulmonar dentro del programa de rehabilitación cardíaca. Nosotros decíamos que ya debemos manejar un nombre genérico de rehabilitación cardiopulmonar, porque abordamos los 3 engranes de Wasserman para mejorar la capacidad aeróbica de un individuo. Y tal vez el tema ahí no es si eso funciona o no funciona, si tiene evidencia o no tiene evidencia, que lo que hemos revisado es que sí la hay, sino que la estructura de las estaciones de entrenamiento que tenemos o el diseño de nuestros programas de entrenamiento, ahí podría estar la clave para individualizar a quién, en el que se vuelve un pilar fundamental para mejorar su condición actual, y 2, para que se pueda detectar los pacientes que más se benefician y no perdernos en esos últimos 10 o 15 minutitos de entrenamiento cuando ya terminó el aeróbico y el de fuerza. A lo mejor creo yo que la clave está en la estructura de las estaciones de entrenamiento que tenemos en los diferentes centros de rehabilitación cardiopulmonar del país. Podríamos ir probando y comentándonos entre nosotros cómo lo hemos hecho. La otra vez Marco en Chihuahua me comentaba acerca de estaciones de entrenamiento y me parece muy interesante porque fue una plática coloquial, así de un día cualquiera, y me llovieron muchas ideas de esa charla. Entonces, creo yo que por ahí va la clave. Muchas gracias, Andresito. Me da mucho gusto verte. Tenemos aquí otras preguntas dentro del chat. Kinesiólogo Jocelina Redondo, creo que ella es foránea. Nos encantaría que nos dijeran de dónde nos ven. Dice: hola, felicidades a todos. Yo quisiera saber qué tanto se aplica el CIPET en las instituciones de salud en México. ¿Es común? Y ella dice: contexto, extranjera viviendo en México, aún aprendiendo cómo funciona todo. Ahí no sé si quisiera alguien comentar. Mike, Vic, digo, hablan de las situaciones de salud, ahorita doy mi opinión, pero quisiera ver a alguien más que hablara. Pues al menos en el 20 de noviembre sí, la verdad es que es el pan de cada día. Digo, no hay prueba de esfuerzo que se haga sin cardiopulmonar, entonces sí es muy común que nosotros realicemos la estratificación de riesgo con dicha herramienta. En el siglo XXI también, en el siglo XXI también tiene su ciclo, digo, su prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y creo que es nueva, ahí sí no sé, Doc, pero creo que la vi, es una BTL. Son de los 2 centros donde yo podría hablar, que son los donde he visitado, pero sí es muy, muy frecuente que se use. Quizás en el hospital militar donde estoy trabajando ahorita no lo hacemos tanto, pero es una idea también por las variables que nos puede otorgar dicha prueba de esfuerzo, ¿no? Que si bien vimos con el doctor Víctor y el caso clínico que me gustó mucho de Luis, la verdad es que aporta muchísimo y nos abre múltiples variables y múltiples diagnósticos diferenciales que si solo realizáramos una ergometría convencional.
Sí, Mike, el CIPET es un libro abierto, digo yo siempre, del cardiometabolismo del paciente. Entonces nos permite muy bien desmenuzar los puntos de inflexión, las áreas de oportunidad, las debilidades, ver las fortalezas, dónde poder trabajar más para optimizarlo todo, ¿no? En el 20 de noviembre lo usamos mucho y sé que también en el Chávez ahorita nos dirá Marianita de la experiencia ahí, también la usan demasiado. Es decir, me parece que en las instituciones públicas es donde más se encuentra la estructura, justamente por la forma como quizás las licitaciones del sistema de salud permiten la contratación de los equipos. Pero creo que ya en los centros privados también es algo que se empieza a usar más. Es decir, ya no se es tan ajena a la prueba cardiopulmonar. Hace falta desarrollar más la penetrancia pues de este instrumento en los centros de rehabilitación cardíaca. Sí, se puede tener prescripción de entrenamiento, estratificación de riesgo y entrenamiento sin ella también, pero creo que el valor es incalculable y por ello, si se tiene el recurso, pues mucho mejor, ¿no? Para utilizarlo. Marianita, no sé si tú quieras hacer algún comentario sobre esta pregunta. Sí, en el Instituto Nacional de Cardiología contamos con prueba de ejercicio cardiopulmonar y el paciente en el ingreso al programa, pues parte de su evaluación inicial y final lleva esta evaluación con prueba de ejercicio cardiopulmonar. Es importante reconocer que sus aplicaciones no solamente van a ser para el paciente con cardiopatía, sino también, como vimos durante esta sesión, para la evaluación de la fisiología del ejercicio, para el reconocimiento de pacientes o de atletas de alto rendimiento y los que tampoco tienen alto rendimiento, pero quieren iniciarse en la actividad deportiva, ¿no? Atletas máster y otros. Y por otro lado, pues es la mejor herramienta para determinar el riesgo cardiovascular de un paciente. No hay otra que la prueba de ejercicio cardiopulmonar y no hay otra que el ejercicio medida mediante VO2 para establecer el pronóstico de un paciente en la cardiología. Y creo que en la medicina. Gracias, Marianita. Hay otra pregunta aquí de Marco Reza, justamente. Dice Marquito, si miden la presión inspiratoria pico, ¿qué porcentaje del Pimax utilizan para llevar la dosificación del entrenamiento respiratorio utilizando dispositivos de resistencia, como lo es un IMT o un Power Breath? Me parece una muy buena pregunta porque comúnmente lo que calculamos es efectivamente presiones picos, no como tal Pimax, pero ahí Manu, Lalito, Lidia, no sé si tengan algún comentario a la respuesta de Marco, a la pregunta de Marco. ¿No? Lalito, Manu. Va, Manu, adelante. Normalmente empezamos con el 30% y conforme vamos aumentando, por ejemplo, las series, porque empezamos con 3 series, conforme vamos aumentando el número de series le bajamos al 25%, pero después le volvemos a subir. Dato importante, es con lo que nos pusimos de acuerdo, pero personalmente hay veces, sobre todo con disautonomía, sí empiezo a veces un poco más bajito, o incluso les he cambiado la postura, es lo que también le quería decir a Monse hace rato. Hay pacientes que se cansan, no lo toleran, y jugando un poquito con la postura, sabemos, por ejemplo, que el estar acostado no es precisamente la mejor posición para el diafragma para respirar. Sin embargo, como mejora el retorno venoso, creo que principalmente por eso disminuye bastante esta parte del cansancio y a mí me ha funcionado ocasionalmente, sobre todo con disautonomía. Y ya, bueno, regresando a la pregunta esta, pues sí, es estar incrementando. Empezamos con 3 series, 30%, bajamos al 25%, 4 series, y regresamos al 30% y con 4 series, y ya vamos modificando de acuerdo también a la percepción del paciente. Y también como otra cosa extra, regresando ahorita con Monse, pues véndeselas. O sea, realmente es algo que quería decirte hace ratito. Véndeselas porque realmente es algo que sí funciona, que les va a ayudar a largo plazo, y a ver con tu carisma o como veas, pero tu nombre es increíble, etcétera, 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 porque realmente sí funciona esto, el estarlos convenciendo, y después hasta lo hacen con bastante, que no, puedo más, puedo más. Y ya, esa es mi aportación con esto. Fíjate, Jorgito, que aquí nos ayudaría mucho que nos ayudes a poner una diapositiva de las de Mikey, donde está la valoración justo que hacemos, la del paciente de 40 años con TEP. Y eso nos va a ayudar a entender, porque creo que Marquito usa el mismo dispositivo que nosotros. Y es que nosotros tomamos presión inspiratoria pico. Pero
nuestra valoración son 30 inspiraciones. Entonces, aparte de ver, creo que es la pasada, esa. Adelante, adelante. Es que ya se alocó, pero bueno, tú sigue hablando en lo que la encuentro. Muchas veces tomamos la presión inspiratorio, el average, nos dice el aparato, o el promedio. Entonces, a veces nos equivocamos un poquito en la prescripción y creo que nos ha pasado un par de veces que vemos presiones inspiratorias, la que sigue, presiones inspiratorias pico, bastante altas, pero vemos como la mayoría de las inspiraciones quedan muy por debajo. Entonces, creo que es una valoración bien compleja y es bien complejo el cómo entrenar a cada paciente. Hay pacientes que tienen muy buena inspiración pico, pero muy mala o muy buena fuerza inspiratoria pico, digamos, muy buena presión inspiratoria pico, pero muy mala resistencia. Y entonces te dan 10 buenas inspiraciones y después se les cae la presión. O hay pacientes que solo tienen un pico muy rápido de flujo y tienen volúmenes o flujos muy bajitos. Tienen buenas presiones inspiratorias y tienen flujos moderados a malos. Entonces ahí vemos si priorizamos flujo o priorizamos fuerza o priorizamos resistencia. Y con eso puedes moverle a lo que tú quieras. Como te digo, la ventaja de tener gente más especializada en el tema es que puedes modificar la estructura de la sesión según las necesidades del paciente. Entonces, si tú evalúas, tienes gente que entiende la evaluación, creo que es mucho más fácil que puedas dar un entrenamiento más personalizado a los pacientes. El problema es que muchas veces no medimos y solo les damos una intervención genérica a los pacientes. Entonces, entre más midamos, mucho mejor creo que optimizamos. Exactamente, podemos optimizar mejor el tratamiento. Totalmente de acuerdo contigo. Pero si no utilizamos el instrumento, se vuelve bien complicado, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas y felicitaciones. Sí. Lidia, yo quería comentar algo con la licenciada Montserrat. Yo siento que, por ejemplo, de los que trabajamos en CardioFit, yo creo que soy como, podría decir, la que más rebelde, porque a veces no me guío tanto por las guías de inspiratorias, porque cada paciente es muy diferente. Y sí, te entiendo perfecto, Mons, porque hay muchos pacientes que no les gusta nada la terapia inspiratoria. Apenas empiezan tantito, simplemente desde la valoración, y ya te dicen, ya no puedo, ya me cansé, me estoy sintiendo mal, ¿en esto qué me está ayudando? Entonces, como dice Manuel, hay que venderla así, pero hay que demostrarles cómo realizarlo. Entonces, yo a veces con ese tipo de pacientes que son muy difíciles, sobre todo como de la tercera edad, sí genero como mucha empatía y se los hago de manera dinámica, o sea, se los intercalo. Al inicio les meto un programa de respiratorio, ya sea con el Power Breath, o enseñarles de manera dinámica cómo deberían de respirar. Y luego de ahí empezamos a hacer ejercicio, ya sea lo que le corresponde, si brazo, pierna o abdomen. Y otra vez hago otro paréntesis donde otra vez les hago terapia inspiratoria, en el cual ya en automático el paciente ya lo va aceptando poco a poco. Entonces, yo sé que aquí no me van a dejar mentir que a veces Lalo, Manu y yo tenemos estas discrepancias porque pues no llevamos como tal cual como una receta de cocina, pero sí según la terapia, lo adecuado del paciente. O sea, ver, yo sé que a veces uno quiere que el paciente alcance tal porcentaje o genere mayor porcentaje, pero si el paciente no genera un buen apego, porque en realidad en las instituciones privadas, el número de sesiones es casi como un mes y medio, como dice Lalo, que en realidad para que esto te genere un buen cambio o un buen apego necesitamos hasta 12 semanas y muchos de los pacientes no se quedan esas 12 semanas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que este paciente se genere mayor apego para que en su fase 3 pueda tener una mejor tratamiento inspiratorio y así que ellos puedan modificar su calidad de vida pues según con el consumo de oxígeno que ellos están generando, pero siempre teniendo ese buen apoyo. Entonces no sé si eso te ayude, o sea, inténtalo meterlo así para que el paciente pueda ser más lúdico o más dinámico para que él genere amor hacia la terapia y no la deje. Si de por sí hacer ejercicio es difícil, imagínate ahora ponerle ejercicios inspiratorios, pues va a ser muchísimo más. Muchas gracias Lidia. Bueno, seguimos teniendo muchas preguntas, felicitaciones también. Ya me voy a ir concretando para ir cerrando sesión. De hecho, Celina nos hace aquí una acotación, dice, si PET en medio público habrá, con respecto a la pregunta que había previamente, a lo mucho 15 equipos a nivel nacional y en total, público y privado,
no llegan ni a 50 equipos de CIPET. Yo la verdad no pensé que fueran ni tantos, Elina. Qué bueno que tú tienes con mayor precisión el dato, porque la verdad es que sí creo que se ha ido desarrollando mucho. Luego Maricruz Machuca, buen día, de León, Guanajuato. Las sesiones de entrenamiento de músculos respiratorios en casa requieren menor intensidad que las sesiones supervisadas. Pregunta. ¿Las sesiones de entrenamiento de músculos respiratorios en casa requieren menor intensidad que las supervisadas? A ver, chicos. No, no necesariamente. Si el threshold te está dando para el porcentaje con el que estuvimos midiendo, adelante. Es lo que les encargamos, porque aparte no hay como que, o no ha pasado un evento adverso importante para nosotros decir de que, ¿sabes qué? Pues disminúyelo. Solamente la percepción del paciente. Entonces no habría otra razón por la que habría que bajarle la intensidad del ejercicio. Otra cosa importante también es, no está de más decir que hay que buscar el patrón respiratorio adecuado, que no se esté respirando solamente con la parte superior del tórax, sino también pues estar viendo que tenga un patrón diafragmático. Es imposible inhibir lo demás, pero que siempre y cuando ver que esté también trabajando la parte diafragmática. ¿Sí? Mientras las sesiones no pasen de una Pimax del 60%, se han mostrado bastante seguras y sin alteraciones hemodinámicas. Aguas nada más cuando quieran trabajar encima del 60%, porque el aumento de la presión intratorácica sí disminuye un poquito la precarga y les puede causar hipotensión asociada al ejercicio o arritmias. Entonces, mientras sea menor al 60%, que es muy raro que un threshold o un dispositivo literal casero, a menos que sea para performance, llegue a Pimax tan altas, no habría problema. Ahora, no sé si alguien ha abierto un threshold, viene todo un calendario de entrenamiento donde ustedes le pueden anotar al paciente a qué intensidad va a trabajar y cómo va a ir llevando a cabo sus sesiones, y él las puede ir calendarizando e incluso pues teniendo como una recetita y una bitácora de cómo va entrenando. Entonces no habría por qué modificar la sesión mientras estemos trabajando bajo parámetros de seguridad y enseñarle al paciente que hay momentos en los que no es lo más adecuado. Por ejemplo, un error que tenemos bien frecuente es que le decimos primero ejercicio aeróbico y luego haga entrenamiento inspiratorio. Se ha mostrado que las sesiones de entrenamiento aeróbico mayores a 20, 30 minutos disminuyen hasta en un 40% el rendimiento de los músculos inspiratorios posterior al entrenamiento. Entonces, si van a hacer entrenamiento de músculos inspiratorios, háganlo antes para que el músculo diafragma sea más fiable la Pimax que ustedes midieron. Gracias, Dalito. Manu también, Lidia, por tus comentarios. Yo quisiera hacer una última pregunta a Luisito Camas. A ver, Luisito, tú decías algo bien importante en la sesión, sobre todo porque los cardiólogos o los médicos del deporte, más bien, cuando hablan ya sobre todo de atletas de alto rendimiento, no suelen enfocarse, o sí se enfocan, pero la variable del consumo pico o máximo de oxígeno verdaderamente les resulta casi intrascendental. Por supuesto, entre más mejor, como bien lo mencionaste, pero es un comentario que le he escuchado decir a muchos metodólogos del deporte y a muchos médicos del deporte, porque entiendo que sobre todo les interesa, sobre todo hablando de los pontistas, altas resistencias aeróbicas, buena capacidad de umbrales y por lo tanto tolerar esfuerzos más a cuestión submáxima que a cuestiones máximas, es decir, ver la eficiencia ventilatoria, cómo se comporta el sistema energético, que en realidad cuál es mi máxima capacidad, que es una capacidad que comúnmente pues no suelo tocar casi nunca pues en una competencia, más que de pronto hay por intervalos, sobre todo cuando hacemos carreras de fondo. Ya me dirás tú si es correcto o no. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué tanto utilizan los umbrales ventilatorios, ya sea por el método de los equivalentes o por la Best-Log, dentro de la prescripción del entrenamiento deportivo, sobre todo en la metodización de una competencia o previo a una competencia? Bueno, respondiendo, la verdad es que se utiliza poco, pero mal hecho. O sea, se subutiliza por el hecho de que no todos los atletas tienen acceso a realizarse CPETs, tristemente, ¿no? Porque ahorita que hablaban del tema de la disponibilidad del CPET en instituciones públicas, pues recordemos que CONADE y CENAR son instituciones públicas. Y bueno, ya ventilando un poquito ahí al gremio, deben saber que incluso se hacían pruebas de esfuerzo ni siquiera monitoreadas, o sea, las hacían con una cosa de pulso nada más y lo subían a la caminadora y hasta donde diera, ¿no? Entonces,
Se subutiliza mucho malamente, no porque no sea lo óptimo, porque la verdad es que al menos en el centro privado, todos los prescribimos de esa manera y logramos tener ventajas en cuanto a tiempo, sobre todo, ¿no? Hay que recordar que siempre hay que adecuar el protocolo al atleta o lo que queremos buscar, ¿no? Porque, por ejemplo, los umbrales medidos con inclinaciones son poco transferibles hacia el campo. Y entonces el utilizar otro tipo de protocolos donde la inclinación sea estable e ir aumentando poquito a poquito la velocidad, como bien lo describe, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, son mucho más útiles. Ahora, ya hablando netamente de rendimiento deportivo, solamente la prueba me sirve como para establecer dónde se encuentran los umbrales y entonces se genera otro tipo de pruebas que son ya cercanas a rendimiento, donde las etapas duran más, duran 5, duran 6 minutos, porque justo lo que queremos es ver cuánto tiempo puede tolerar el esfuerzo el atleta, ¿no? Y entonces, bueno, conocemos también la cinética lenta del consumo de oxígeno y ese tipo de situaciones. Y entonces, la primera prueba es como para estratificar los umbrales o para tener un acercamiento más real a los umbrales, y luego sí diseñamos basado en ello en etapas un poco más sostenidas, que al final es lo que yo quiero que haga el atleta, ¿no? A mí no me sirve, como bien dice, el hecho de tener su VO2 max, porque raramente va a estar ahí, a menos de que se dediquen a pruebas muy cortas, 400 metros, 100 metros, etcétera, y entonces sí es importante definirlo. Ahora, sí es una variable importante, porque la verdad es que mientras más crezca el VO2, también los umbrales se van a ir desplazando, por supuesto. Entonces, sí es importante el estarles haciendo pruebas de manera periódica, buscando el VO2 max, pero al menos en atletas, recordar siempre que no todo el tiempo se encuentran dentro del mismo periodo de preparación. Hay periodos pretemporada, hay periodos temporales y hay periodos postemporada. Entonces, esto de la preparación es un poquito más complejo, pero por supuesto que el CIPET siempre es el punto de inicio, ¿no? Y hay, por ejemplo, a quienes les hago, no sé, 6 CIPETs durante un año. Entonces, es un poco ir ahí midiendo la diferencia. Te agradezco mucho, Luisito, no pudiste haberla contestado mejor. Bueno, yo quedo muy contento con la sesión. Les quiero agradecer a todos, por supuesto, su presencia y el haber estado con nosotros. Me encantó que fuera la mitad de ponencias, la otra mitad de discusión, porque de eso se trata, de que disertamos, compartamos de varios lados, de varios lugares y de varias perspectivas. Hay muchísimo que hablar de CIPET. No hablamos de calorimetría, de otras variables de las que habló Víctor, pero no nos da el tiempo ni la vida. Ya vendrá el Congreso para ello y, sin embargo, creo que lo que tuvimos hasta ahorita fue bastante propositivo y de buen valor académico. Les agradezco muchísimo a todos y le doy la palabra pues, a nuestra presidenta, no sin antes comentarles sobre nuestros 2 centros de rehabilitación cardíaca y la invitación al Congreso, al 5º Congreso de Rehabilitación Cardiovascular, Prevención y Cardiología Deportiva. Gracias, Marianita. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Jorge, gracias a CardioFit, gracias a los profesores por sus pláticas. Es un tema muy apasionante, la prueba de ejercicio cardiopulmonar y sus aplicaciones, y esperamos poder profundizar más de ello en el Congreso. Vamos a tener talleres en cuanto a estos temas, también pláticas con profesores reconocidos, tanto nacionales como internacionales. Queremos invitarlos a la 121 sesión académica ordinaria también, misma que va a estar coordinada por el doctor Andrés Q. desde Mérida, vicepresidente de esta sociedad. Ya les haremos llegar el link de invitación y cuál es el tema que vamos a tratar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.